Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a las personas que están viendo este video. Es un tema muy importante para ustedes. Hoy día quiero hablarles acerca de cómo tú puedes diferenciar cuándo solicitar factura o boleta de venta en caso de gastos para renta de cuarta categoría, de quinta categoría o gastos de tercera categoría para las personas que son personas naturales sin negocio o personas naturales con negocio, siempre hay una confusión. César, ¿en qué momento yo, siendo ambas cosas, puedo yo pedir comprobantes de boleta de venta con mi DNI o comprobantes de facturas con mi RUC como persona natural con negocio? ¿Qué me sugieres pedir? Yo quiero más o menos enlazarte en esos dos enfoques. ¿Ya? El primer enfoque vamos a trabajar como qué deberías tú solicitar, en qué momento deberías solicitar y bajo qué concepto deberías solicitar gastos referidos para mitigar tu pago de renta de quinta o de cuarta o para recuperar en mayor medida tu renta de quinta o de cuarta. ¿Sabías de que tú puedes recuperar hasta 3 UITs de gastos relacionados a tu renta de cuarta y de quinta? Que más o menos en este año 2020 es 12.900 soles. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo máximo que tú vas a poder recuperar como gasto deducible, no como renta, sino como gasto deducible, es hasta 3 UITs, o sea, hasta 12.900 soles. Calcúlale el porcentaje mínimo, ponle el 8%, es lo que podrías tú recuperar. Y esto referido a las rentas de trabajo, como es la renta de cuarta y la renta de quinta. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Si tú operas bajo renta de cuarta y de quinta y a la vez con renta de tercera, tienes que saber equilibrar cuándo diferenciar gasto personal de gasto de negocio. Y si tú ya sabes diferenciar ello, yo hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Primero, si ya diferenciaste que ya diferenciaste qué es gasto personal o gasto de persona natural sin negocio, para estos gastos tú vas a pedir siempre donde tú consumas boleta de venta con tu DNI. Si estás como empresa o tú te visionas o te visoras como empresa, como persona natural con negocio, ahí vas a pedir factura. O si no tuviera factura con IGB, solicitas boleta de venta, pero que diga en el concepto arriba, en nombre o razón social, el nombre de tu empresa, de tu negocio, en este caso como persona natural con negocio, que sería tu mismo nombre y apellido. Bien, para yo poder diferenciar ambos ámbitos como renta de cuarta y de quinta, lo que tienes que hacer es, César, ¿qué gastos yo puedo deducir o recuperar dentro de la renta de cuarta y de quinta? Hasta un máximo de 12.900 soles de gastos. Bueno, tú puedes recuperar, si tú eres una persona que, persona natural sin negocio, ¿no? Una persona natural que sacó su RUC dentro de renta de cuarta, que emite recibo por honorarios, o una persona que trabaja en una empresa y paga renta de quinta. ¿Cuándo pagas renta de quinta? Cuando tu sueldo es mayor a 2.100 soles. ¿Cuándo pagas renta de cuarta categoría? Cuando emites recibos por honorarios, pero cuando en el año, en el año, en este año 2020, si tus ingresos anuales de emisión de recibos por honorarios no supera 30.000 soles, entonces no declaras de manera mensual, ni declaras de manera anual, ni pagas renta. Pero
Si superara en algún momento del mes del año ese límite, sí vas a tener que afectarte a renta de cuarta. Y en ese momento que te afectas a renta de cuarta, o en el caso de renta de quinta, sobrepasas los 2.100 soles este año 2020, pues en esos casos tú vas a requerir recuperar esa renta que estás pagando. Y para eso tú tienes que tener estos gastos dentro de tu core como persona natural sin negocio para que puedas tú recuperar esa renta que has pagado, ¿no? O tener más gastos. Arrendamiento o subarrendamiento. En caso tú arriendes como persona natural sin negocio un inmueble, tengas renta de quinta o de cuarta, pues un inmueble que tú arriendas para oficina o de repente para alquilarlo para ti mismo, para tu vivienda, entonces solamente te van a permitir deducir el 30% de ese arrendamiento, de ese alquiler que pagas. ¿Qué otro concepto? Si tú tienes gastos en hoteles y restaurantes, tú también podrías tener gastos en hoteles y restaurantes en renta de tercera categoría, no solamente en renta de cuarta o renta de quinta. César, ¿cómo diferencio cuándo sí, cuándo no? Bueno, ahí tienes que diferenciar gasto personal de gasto de negocio. Si tú sientes que desembolsas dinero o requieres desembolsar dinero para gastar en hoteles o restaurantes estando en renta de tercera categoría, pues pide factura. Si tú sientes que hoteles y restaurantes son gastos personales para ti, pues pide, solicita boleta de venta con DNI como persona natural sin negocio. Esa es la diferenciación que tienes que hacer. Pero en el caso que estamos viendo ahorita, como renta de cuarta y de quinta, tú puedes solicitar una boleta de venta con tu DNI en un hospedaje, un hotel o restaurante y te va a deducir el 15% de ese gasto, ¿no? Esa deducción del 15% de ese gasto es la base imponible para poder deducirte la renta. Si tú, por ejemplo, realizas como una persona natural sin negocio gastos referidos a médicos u odontólogos, te vas al médico, te vas al odontólogo a revisarte, a chequearte, ellos te van a emitir un recibo por honorario. Entonces, tú de ese recibo por honorario, de ese monto que has pagado, solamente vas a poder deducir el 30% como base imponible de gasto. César, yo pago también a salud a mi trabajadora del hogar, yo contrato a una trabajadora. Ok, el 100% de ese gasto, de eso que tú has pagado, esa es la base imponible que tú vas a poder deducir, ¿no? El 100% de ese gasto, a fin de recuperar la renta que has pagado. César, también hay veces contrato a artistas, he contratado a un arquitecto para que remodele mi casa, he contratado a un abogado porque tengo problemas judiciales, he contratado a un contador porque me facilite la vida, he contratado a un gasfitero porque se me rompe el caño, he contratado a otras personas, pero que me emiten recibos por honorarios. ¿Hasta cuánto puedo yo deducir como base imponible para poder recuperar renta? El 30% de ese gasto. Ejemplo, si tú pagas un arrendamiento de 1.000 soles, entonces solo hasta 300 soles te va a permitir la SUNAT deducir ese gasto. César, si yo gasto en hoteles y restaurantes, por ejemplo, en una boletita, pagué 100 soles porque comí con mi familia. De los 100 soles, solo 15 soles va a ser base para deducir gastos. César, por ahí me hospedé porque viajé con mi familia, y pagué 1.000 soles en hospedajes, en hoteles. Bueno, hasta 150 soles vas a poder deducir de gasto. César, por ahí pagué para el odontólogo, pagué un tratamiento de 1.000 soles. Hasta 300 soles te permito deducir de gastos. César, he contratado a mi trabajador en el hogar y le he pagado, no sé, le pago mensualmente 1.000 soles.
1.000 soles puedes deducir para recuperar esa renta. César, por ahí contratado o un gasfitero que me ha cobrado 100 soles, el tema del problema del caño que tenía. Hasta 30 soles puedes deducir en ese caso. Sobre esa base imponible que tú has calculado en base a estos porcentajes, sobre esa base imponible tú lo multiplicas por la renta, que normalmente pagamos el 8%, si pasas del límite el porcentaje aumenta. Sobre ese cálculo de base imponible por el porcentaje de la renta, eso es lo que tú vas a recuperar en el año al hacer la declaración anual de renta de ese año, que normalmente es en abril del siguiente año, ¿no? La sugerencia es que tú, en estos casos, pues en el caso de hoteles y restaurantes, pidas boletas de venta que sean electrónicas, recibos por honorarios que sean electrónicas, para que esté grabado ya en el sistema. Bien, esto es en referencia a los gastos para renta de cuarta y de quinta como persona natural sin. César, a la vez yo también realizo, tengo un negocio, una bodega, tengo, que está en el RUS, tengo también un negocio de farmacia que está con RUC 10 de renta de tercera categoría, bajo el régimen MIPE tributario, bajo el régimen especial o régimen el RUS o el general. ¿Cómo hago para identificar qué gastos yo voy a considerar como de mi negocio? Entonces, gastos de renta de tercera categoría en persona natural y con negocio. Para tú deducir gastos dentro de tu negocio, primero tiene que ser un gasto razonable. O sea, definitivamente, pues, no puede ser que tú vendas 300 soles al mes y reflejes en tu contabilidad un gasto mayor, ¿no? Lo que tú tienes que tener es un gasto razonable en función. Si vendes más, gastas un poco más, ¿no? Si gastas 300, tus niveles de ingresos no pueden ser de 300 para arriba, no podría ser menor. Tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber una generalidad, ¿no es cierto? Y tiene ese gasto que estar sustentado para el negocio, no para gastos personales. Entonces, si es así, pues tú debes solicitarle a tu proveedor que te brinda servicio, te vende bienes, factura con IGB. Y si en caso no te dé factura con IGB, pues lo que tienes que hacer es pedirle por lo menos una boleta de venta, pero que en el concepto de razón social o nombre diga tu nombre completo, ¿no? En mi caso, César Emilio Flores Minaya, yo tengo RUC también de persona natural con negocio, RUC 10. Entonces, en la boleta tiene que decir César Emilio Flores Minaya, abajo el RUC 10 tal, tal, ¿no? De tal manera que sirve como sustento dentro de la contabilidad. ¿Bien? César, ¿qué gastos yo podría como referencia en mi persona natural con negocio deducir para, de alguna manera, yo también tener en cuenta mitigar y pagar menos renta? Bueno, normalmente en el caso de mis clientes, que son también algunas personas naturales con negocio, suelen tener una operatividad. Va a depender de la operatividad del negocio. Si tú eres una persona natural con negocio, que es bodega, pues el movimiento es la compra y venta de mercadería. Por ahí un tema de pago de movilidad. Si tú, por ejemplo, eres una persona natural con negocio que comisiona, vas a tener poquitos gastos y más va a ser el nivel intelectual que tú vas a facturar. Puede ser que seas un giro de negocio de minimarket, igual, compra-venta. Puede ser que seas un negocio de contadores, por ejemplo, de contabilidad, auditores, lo mismo. Vas a tener poquitos gastos, más vas a tener todo lo que tú vas a ver es un tema de capacidad intelectual y eso obviamente hace que pagues más impuestos. Pero
aunque tengas ese giro de negocio que te he contado, siempre, siempre tú gastas en combustible. Si tú tienes un carro propio, tarjeta de propiedad propia del carro, entonces vas a gastar en combustible, vas a de repente alquilar un espacio, o perdón, alquilar un auto. Entonces, para que tú sustentes, que tú estás alquilando un auto, para que esté sustentado, tú tienes que primero decirle a la persona que te está alquilando o arrendando esto que tiene que pagar renta. Si alguien te alquila, esa persona tiene que pagar renta. Solo así podrá ser deducido el gasto de combustible que tú generes de ese auto que estás usando. ¿No? Por eso dice, si tu auto es propio, bueno, lo vas a poder deducir tranquilamente. Pero si no es propio, es alquilado, vas a tener que elaborar un contrato. O sea, tiene que haber un contrato, obviamente, entre la persona que le está arrendando, que es el arrendador, y tú como arrendatario. Obviamente tiene que estar legalizado. César, hay veces gasto en desayuno, almuerzo, cena y me confundo en saber si lo debo colocar eso como persona natural sin negocio o con negocio. Si tú, por ejemplo, eres una persona que es independiente y gasta en reunirse con sus clientes, tienes que ir a visitar a tus clientes, tienes que ir de repente a comprar y vender un bien, tienes que hacer un trabajo en tu negocio, tienes que alimentarte. Si no te alimentas, no puedes hacer negocio. Obviamente que como persona natural con negocio te tienes que alimentar, entonces esos gastos están sustentados porque tú tienes que alimentarte para brindar ese servicio o hacer la venta o la operatividad de tu negocio. Ahora, ahí es donde tú tienes que saber diferenciar y no incluir gastos personales de familia. O sea, no puede ser que tú te vayas a comer con tus hijos y tu esposa a un restaurante y pues pidas una factura con IGB aludiendo de que eso es gasto del negocio, como persona natural con negocio, cuando es personal, ¿me entiendes? Entonces, tienes que entender de que en el caso de gastos personales de familia, tú lo puedes considerar como gastos para renta de cuarta y quinta, para que mitigue, tenga más gastos y mitigues el pago de la renta. Hay otros gastos también dentro de persona natural con negocio, que son alquileres de oficina o espacios, ¿no? Cuando tú alquilas una oficina para tu consultorio, consultoría, de repente, tú alquilas, tienes que firmar un contrato. El arrendador, la persona que te alquila, tiene que pagar la renta a la SUNAT para que ese gasto sea deducible. Ahora, dentro de los contratos, normalmente algunos incluyen y otros no incluyen los mantenimientos. Si estás en un edificio, pagas un mantenimiento. Si estás en un local que te alquilan, pagas un mantenimiento. Entonces, la sugerencia es que dentro del contrato de alquiler esté incluido el mantenimiento. No puedes incluir la luz y el agua porque a veces es variable, pero por lo menos podrías incluir dentro del contrato para no complicarte, sea más sencillo, podrías incluir un rango más o menos del uso o agua que podrías pagar y lo incluyes en el contrato y es más sencillo, ¿no? Pero ¿cuándo vas a poder reducir esas luces, esa agua, ese mantenimiento o el alquiler? Cuando hay un contrato de por medio firmado y cuando el arrendador pague la renta de ese alquiler que te está haciendo. Hay otros gastos, compras, por ejemplo, activos, muebles, escritorios, sillones, máquinas de limpieza, impresoras, computadoras. Lo vas a usar para tu consultorio, lo vas a usar para tu negocio. Obviamente eso sí es deducible, pero esa compra de activo, como es un activo, se va a depreciar no en un año, sino en 4 años, o en 5 años, o en 10 años. Entonces tienes que prorratear
valor de ese activo en cada año y en cada mes de ese año de manera proporcional, de tal manera que la deducción por gasto es pequeñita, pues, ¿no? Estás distribuyendo en 10 años o en 5 años o en 4 años, dependiendo del porcentaje que diga la normativa como límite máximo, ¿no? Para deducir gastos. Útiles de aseo y limpieza es lo que normalmente tienen, ¿no? En el caso de oficinas, en el caso si tú contratas un lugar donde vas a hacer tu compra-venta. Y eso se confunde a veces con gastos de útiles de limpieza de tu tema personal y otro de tu tema de negocio. Ahí tienes que saber diferenciar ello. Y una vez que sepas diferenciar, tú vas a pedir factura o un comprobante de pago con IGB para poder sustentar ese gasto y lo puedas deducir en tu negocio. Gasto de uniformes para los que hacen consultorios dentales o consultorios médicos. Normalmente compran uniformes y es para su negocio. Ahí tienes que saber diferenciar, ¿no es cierto? Tienes que tener un comprobante de pago para sustentar la salida de ese dinero por compra de uniforme. Servicio de teléfono. Muchos a veces tenemos un celular o dos celulares. Uno lo usamos para un tema personal y el otro lo usamos para un tema de negocios. Hay que saber diferenciar. Y si es para tema de negocios, pues tienes que hablar con el operador telefónico para que llames o vas a la misma agencia, al operador telefónico y le dices que te cambie de DNI a RUC, 10 persona natural con negocio, para que te llegue un recibo con IGB desglosado, que es el recibo o tipo factura de ese servicio de teléfono, y así tomes, registres ese comprobante en tu contabilidad y puedas deducirlo como gasto. Gasto de representación. A veces te reúnes para prospectar gente, para prospectar contactos. Por ahí hay un cafecito, una tortita, cosas de almuerzo quizás. Eso es gasto de representación. Y ahí tiene un límite de deducción que es del 0.5% de los ingresos brutos anuales, nuestro máximo 40 UITs. En base a ese límite, tú vas a poder deducir estos gastos de representación. Gastos de viaje también, ¿no? Si tú eres médico y viajas constantemente a alguna parte de las provincias, obviamente para hacer tu negocio de generar más ingresos en ese lugar, como negocio, atiendes a personas, tienes que pagar un boleto de viaje, aéreo quizás, tienes que alojarte en un lugar, en un hospedaje, tienes que pagar un transporte, una movilidad, tienes que alimentarte, porque si no, ¿cómo trabajas? Tienes que todo ello acreditarlo con comprobante de pago facturas, con IGB, para pagar menos IGB, para pagar menos renta anual. Entonces, tiene que estar sustentado con comprobantes de pago. Alojamiento, viajes aéreos, transporte, alimentación. Remodelación del local. Remodelación del local. Hay veces alquilamos ese local, tenemos que remodelar, tenemos que contratar para el pintado del local, quizás para el engrosado. Todo eso pasa de alguna forma como parte de la remodelación, que tú lo puedes deducir hasta un máximo, bueno, en este caso como es remodelación, lo puedes deducir en partes proporcionales en el año. Estos son algunos de los gastos que se presentan, que tienes que saber diferenciar entre persona natural sin negocio y con negocio. Así que cualquier consulta que tú tengas, me puedes ubicar a los números allí que estoy dejando, o al correo electrónico consultaempresarios@gmail, o en las redes sociales también como @CF Consulting Perú. Pueden dar me gusta a CF Consulting para que les llegue más información esta transmisión en YouTube. Un fortísimo abrazo, que estén muy bien.